Bueno, eh, vamos a estar viendo hoy lo que son reducción de dimensiones. Bueno, agradezco a Nati y a Mian por la invitación para dar la clase. Redu de dimensiones, básicamente, ustedes en la materia hasta el día de hoy venían viendo todo lo que era aprendizaje supervisado. Cuando hablamos de aprendizaje supervisado, hablamos de un conjunto de datos donde cada registro del dataset una observación y dicha observación lo que tiene es una target asociada. Es por eso que nosotros veníamos y decíamos, ok, yo puedo predecir a partir de los datos de un registro cuál es el target asociado. La red de dimensiones es una parte del aprendizaje no supervisado, como así también lo es la clustering, que no sé si vieron ya o van a estar viendo la próxima clase. Y el aprendizaje supervisado lo que tiene, la idea es, no tengo un dataset donde tengo un registro con todas las variables y datos que están asociados a un target, sino que lo que tengo es un conjunto de datos y yo voy a poder clasificar o buscar patrones, mejor dicho, de acuerdo a ese conjunto de datos. Es decir, si yo tengo todos círculos y todos cuadrados, yo los voy a poder diferenciar entre sí, pero no es que, y si viene un óvalo y yo tengo que ver si es un círculo o un cuadrado, probablemente lo agrupe con los círculos, pero no es que voy a tener una target asociada que me diga, ok, si tiene diámetro y tiene esta fórmula de área, va a ser un cuadrado o un círculo. No, todo lo contrario. Acá lo que tenemos es los registros y vamos a ir buscando patrones para poder agrupar los datos que nosotros tenemos. Tengo una sola pantalla, así que por favor, si alguna tiene alguna duda, o levante la mano para que haga ruido y yo pueda leer el chat, o si abren el micrófono mejor. Bueno, dicho esto, como introducción de por dónde viene la idea de reducción de dimensiones y bueno, el aprendizaje tanto supervisado como no supervisado, nosotros tenemos que entender el por qué, cuál es la importancia de tener una reducción de dimensiones. Básicamente, la reducción de dimensiones tiene como objetivo buscar una representación de los datos más compacta en un set de datos. Es decir, si yo tengo un set de datos que muchas veces les va a pasar, que tiene mucho ruido, que tiene datos que dispersan la importancia de, nosotros podemos aplicar sobre ello una reducción de dimensiones. ¿Qué tipos de usos existen hoy en día en el cual se le da la reducción de dimensiones? Optimización de recursos, visualización de datos. Vamos a estar viendo que hay distintas formas de visualizar datos de un conjunto muy grande de los mismos. Comprensión de imágenes y feature engineering. Cuando nosotros estamos haciendo un modelo de machine learning y demás, podemos usar como parte de feature engineering la reducción de dimensiones. Entonces, entendemos cuál es la idea de aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado, cuál es la idea de la reducción de dimensiones en sí. Lo que tenemos que entender ahora es cómo se lleva adelante esto. Cuando hablamos de reducción de dimensiones, hablamos de múltiples algoritmos que son posibles de uso posible para esto, pero entre ellos en la materia se ven estos 6 que vemos acá. TSNE, ISOMAP, SVD, PCA, MDS y UMAP. A medida que vayamos a ver, avanzando con los temas, va a haber algunos algoritmos que no vamos a tener ni idea hasta el momento, y va a haber otros como SVD que nos van a sonar de alguna que otra materia como álgebra. ¿Hay alguna duda por el momento hasta acá? Ok, avancemos. Entonces, si hablamos de estos algoritmos, vamos a estar arrancando por SVD. Cuando hablamos de SVD, hablamos de la descomposición de una matriz singular. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, de una matriz simétrica. La idea es, yo tengo una matriz simétrica, la cual voy a descomponer. Esta matriz, el objetivo de este algoritmo en sí es
A partir de descomponer esta matriz de datos, es decir, nuestro dataset, lo que vamos a estar buscando es la mejor aproximación a la matriz de datos inicial. Es decir, yo quiero lograr obtener una menor cantidad de datos, pero que se asemeje lo más posible a mi fuente de datos original. Y cuando hablamos de eso, seguramente tengan algún recuerdo de álgebra. La idea de descomponer la matriz es, si nosotros tuviésemos, por ejemplo, la matriz de datos M, nosotros estaríamos diciendo que esa matriz M la podemos descomponer en la matriz U, en la matriz sigma y en la matriz B, que en este caso es B traspuesta. Cuando hablamos de cada una de estas matrices, tienen distinta relevancia, distinta importancia y un porqué puntual. Cuando hablamos de la matriz U, básicamente es calcular los autovectores de la matriz M por M traspuesto. De igual manera, la matriz B son los autovectores de M traspuesto por M, pero traspuesta. O sea, cuando hacemos la descomposición nos queda traspuesta esta matriz. Y acá lo más importante es nuestra matriz sigma. ¿Qué es esta matriz sigma? Esta matriz sigma es una matriz diagonal. ¿Qué quiere decir eso? Lo sabemos. Es una matriz que todos sus elementos son ceros, excepto los de la diagonal principal. Los valores que están en esta diagonal, en esta matriz, son los valores singulares, que también son conocidos por álgebra, y básicamente estos se calculan, como dice acá la presentación, como la raíz cuadrada de los autovalores de M traspuesto por M y se ordenan decrecientemente. Este orden decreciente tiene un porqué. Básicamente, ahora vamos a estar viendo que arranca a haber un nuevo concepto y nosotros nos importa, y es por eso que es tan importante esta matriz, que esos componentes estén ordenados decrecientemente. Si yo les muestro esta imagen, ¿quién arriesga a decirme de qué se trata? O sea, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es el dibujo que se presenta en esta imagen? Me hace acordar de la cara del gato del Minecraft, no sé por qué. ¿Ok? ¿Alguien más? Corazón. ¿Ok? ¿Alguien más? Bueno, asumo que nadie más. Vamos a ver de qué se trata esto. Básicamente, si nosotros hablamos de SVD, lo que vamos a estar haciendo es uso de esta parte de la librería de NumPy, que lo que hacemos es importar SVD. Y tenemos esta función que, nada, después del código se los voy a facilitar, donde recibimos una matriz. Esa matriz lo que hacemos es obtener la dimensión. Bueno, acá se grafica. La mostramos y con el SVD pasándole la matriz obtenemos la matriz S, U, sigma y B traspuesta. Entonces podemos ver que de esta forma podemos ir viendo cuáles son los valores singulares y es por eso que, miren, si vamos acá abajo, nosotros tenemos esta matriz, que es básicamente lo que teníamos acá. Es esta matriz. Ahora vemos el dibujo de la matriz inicial, pero básicamente podemos ver que hay un valor, o sea, tenemos 7 píxeles por 7 también, o sea, es una matriz cuadrada, y hay datos en esa matriz. Entonces, si nosotros veníamos acá, lo primero que hacía era graficarnos la matriz y vemos que, si no me equivoco, ay, se me movió el lugar, Ezequiel creo que fue, dijo que era un corazón. Efectivamente era un corazón. ¿Y cuál es la gracia? Tenemos una matriz cuadrada, que es un vector de vectores, donde tenemos 0, 1, 0, 1, donde hay un 1 es un negro y donde es un 0 hay un blanco. Entonces, la descomposición que nos hace la librería nos muestra la matriz U con los autovectores correspondientes a M por M traspuesto, la matriz sigma, nos calcula, solamente nos muestra la diagonal porque es lo relevante, sabemos que todo lo demás es cero, y la matriz de B traspuesta, que son los autovectores de M traspuesto por M. Entonces, ¿cuál es la gracia? Y es acá donde yo recién mencionaba que a nosotros nos importaban que estuvieran ordenados decrecientemente los autovalores.
acá tenemos que incorporar un conocimiento, un concepto que es lo que conocemos como energía. Nosotros cuando hacemos esta descomposición de la matriz cuadrada en singulares, lo que vamos a estar haciendo es ver qué información, llámese energía, nos aporta cada autovector y cada par de autovectores y cada autovalor asociado. Entonces, esa energía nosotros la vamos a estar almacenando en el autovalor. Entonces, si nosotros vemos, tenemos ordenados los autovalores de manera decreciente, el más relevante al menos relevante, y podemos ver que cada autovalor nos aporta una cierta cantidad de energía. Y acá es donde está la gracia, y por eso siempre me gusta mostrar este ejemplo, de llega un punto en el cual ya no me están aportando energía y ni siquiera necesito almacenar toda esa información. Esto se trata de una matriz de 7×7, una matriz muy pequeña, pero podemos ver que de los 6 valores singulares que nosotros estamos usando, con quedarnos con 4, ya nos alcanzaba para ver el total de nuestra información. Y estaríamos reduciendo en 2 dimensiones nuestra información. Ahora, yo mostré la imagen, ustedes sin tener ni idea de qué se trataba, hubo al menos una persona que me dijo, che, eso es un corazón. ¿Y eso qué significa? Que nosotros con quedarnos solamente con los 2 primeros valores singulares, autovalores, al cuadrado, como lo quieran llamar, tenemos una cantidad de información que representa y se asemeja al valor inicial, o sea, a nuestra matriz de datos inicial. Entonces, si nosotros nos quedáramos con lo que aporta los primeros 2 valores singulares, que son estos 2, nosotros ya estaríamos teniendo una información muy próxima a la matriz original de datos, reduciendo el más de la cantidad de datos. ¿Se entendió? ¿Se entiende cuál es la idea y por qué la importancia? Ok. Por otro lado, tengo este otro ejemplo de valores singulares que básicamente, en este caso se ve una imagen de la FIUA. Es algo que siempre destaco porque suele tender a la confusión por los ejemplos que se suelen dar. La descomposición de valores singulares no se usa para imágenes, por lo general es para lo que menos se usa, pero siempre se tiende a enseñar de esta manera, dado que se vuelve tangible, es decir, nosotros podemos ver cómo está almacenada la información y demás, entonces tiene sentido que lo hagamos de esa forma. Entonces, tenemos esta imagen, que es una imagen de la FIUA en blanco y negro. ¿Lo podríamos haber hecho en colores? Sí, lo podríamos haber hecho en colores, pero bueno, no fue el caso. Donde tenemos estas dimensiones, 188 por 336 píxeles. O sea, de acá están los 188 y horizontalmente están los 336. Bueno, acá la gracia está en que le pasamos el link, la convertimos a píxeles, después la dibujamos y nos muestra cuáles. Podemos hacer la inversa, y cuando hacemos la inversa lo que estamos haciendo es crear la imagen, o sea, llevar la imagen a una representación matricial, es decir, agarramos y esos datos nos los llevamos a una matriz de datos para nosotros poder aplicar la diagonalización. Entonces, cada uno de estos vectores va a representar una línea de píxeles y vamos a tener entonces 188 vectores, que es una por cada píxel. Un vector tiene 366 posiciones y tenemos 188 vectores de esos. Podemos hacer la inversa, a partir de la matriz que nosotros creamos, graficar la imagen, que también es válido. Y por último, lo que tenemos es, en realidad acá lo que arrancamos a hacer es la diagonalización que estábamos hablando. De nuevo, para hacer la diagonalización usamos la librería
de NumPy, le pasamos la matriz de datos que tenemos y esto nos va a devolver las 3 matrices que nosotros buscábamos tener. Si nosotros hacemos esto, lo que vamos a hacer ahora es manualmente calcular ese valor de la energía que nosotros teníamos, que ese valor de la energía se calcula como la suma de todos los valores singulares al cuadrado, que es básicamente esta energía total, y a su vez lo que tenemos que calcular es todos los valores singulares al cuadrado. Entonces, se divide cada valor singular al cuadrado por la suma de la energía y por el porcentaje, entonces vamos a tener los 188 posiciones, es decir, las 188 valores singulares, y cuánto nos aporta. Es decir, esta sería la energía. Ahora, si nosotros queremos verlo puntualmente, la gracia está acá, donde nosotros este mismo resultado, basándonos en ese mismo vector, lo que estamos haciendo es acumular la energía, que es básicamente lo mismo que estábamos acá. Yo tenía en el primero un valor singular, que ese valor singular me aportaba esta energía, y este valor singular me aportaba esta otra energía, y los dos juntos me aportaban esta energía. Entonces, básicamente, acá vemos exactamente eso. Decimos, ok, el primer valor singular me aporta esta energía, que representa un 83%, un 83,66% de la información. Podemos ver que nosotros teniendo 168 valores singulares, ya el 188 me parece. Sí, 188 valores singulares, ya el primero, con almacenar solo el primer valor singular y sus autovectores asociados, nosotros nos estaríamos quedando con el casi con el 84% de la información, reduciendo en 187 autovectores y los valores singulares. Entonces, nosotros, más allá de eso, podemos ver que si aumentamos un valor singular más, 2, 3, 4, ya podríamos decir que con los primeros 6 valores singulares y sus autovectores estaríamos almacenando un 93% de la información. Que más allá de ser un montón, podemos arrancar a ver que cuanto más valores singulares me quedo y autovectores asociados me quedo, la diferencia que arranca a ver entre ellos es cada vez menor. Es decir, si veamos acá, entre quedarme entre 94 y 95 valores singulares, la diferencia es de un 0,01%. Es decir, ya pasa a ser despreciable, y aún así, si yo me quisiera quedar con el 100% de la información, podemos ver acá que si yo, en teoría, hoy, para tener la matriz completa de datos, yo tenía 188 valores singulares. Yo quedándome con 178 valores singulares, es decir, descartando 10, ya estaría quedándome con el total de la información, que es lo mismo que nos pasaba anteriormente con el corazoncito, donde veíamos que los últimos 2 valores singulares no nos aportaban energía. Entonces, tenemos un montón de valores singulares que nos están aportando energía. Algunos ya llega a un punto en el cual nos están aportando una energía despreciable. El problema está ahora en cuál es el corte, ¿no? O sea, yo esperaría que ustedes digan, ok, si tengo 188 con 178 tengo el 100%, pero a partir del, no sé, 100, del 93, del 75 ya no me están aportando tanta energía, ¿cuál es mi criterio de corte? Entonces, una cosa que se suele hacer es arrancar a ver lo que se conoce como el gráfico del codo para lo que es la energía en SBD. Y la idea del gráfico de codo es que nosotros vamos a graficar la energía en función de la cantidad de valores singulares. Entonces, si nosotros hacemos la energía en función de la cantidad de valores singulares, va a llegar a un punto en el cual se nos forma un codo donde nosotros podemos ver que arranca a ser despreciable quedarme con esa cantidad. Es decir, nosotros sabemos que el primer valor singular
porque es lo que nos marca acá, es el que mayor energía nos almacena, guarda. Ahora, sabemos que el segundo también nos brinda información y energía interesante, pero ya sabemos que a partir del 6 se vuelve casi una línea constante, literalmente una línea, un gráfico lineal de energía que nos aporta. ¿Por qué? Porque ya la energía acumulada por los primeros 6, si se quiere, que es donde se marca la última línea grande del codo acá, como podemos ver, nos están aportando la gran mayoría de información. Y si nosotros venimos acá y nos fijamos puntualmente esos 6, podemos ver que con los primeros 6 valores singulares ya teníamos un 93,04 de la energía almacenada de la total de todo lo que nosotros teníamos. Entonces, bueno, este gráfico del codo suele ser muy útil para establecer un criterio de corte y decir, ok, de los 188 valores singulares que yo tenía, me basta con quedarme con los primeros 6 valores singulares. Una cosa que podemos ver para entender de qué se trata esto y ver claramente de una manera más tangible la idea de esto es, reconstruyamos la información a partir de la energía que nos brinda cada uno de estos valores singulares con los autovectores asociados. Si nosotros arrancáramos, por ejemplo, con 2 valores singulares y con la información que brinda, ya podemos ver que tenemos una especie de, podemos ver las columnas, acá como que se ve que hay algo. Con 3 valores singulares también ya empieza a aclarar un poco la imagen. Con 5 valores singulares nosotros habíamos dicho el 6 más o menos. Con 5 valores singulares ya podemos entender un poco de qué va. O sea, tenemos las columnas, sabemos acá que hay una mancha que pareciera ser un arbusto. Acá se ve medio la guarda que tiene la facultad al costado, y de acá. O sea, con solo 5 valores singulares nosotros ya teníamos una buena apreciación de la información. Ahora, con 10 valores singulares ya podemos ver directamente que casi se ve nítida la facultad. Con 15 ya se distingue bien. Es decir, si yo no les mostraba la imagen inicial y les mostraba esto, ustedes ya podían darse una idea de qué se trataba. Con 20 ya podemos ver bien, 25 mejor, 30 mejor. Acá a los 35 ya podemos ver que se arrancan a distinguir hasta las personas y sostenemos, hay una diferencia de 145 valores singulares de la matriz original todavía. Bueno, a los 40 también, 45 igual, 50 igual. Y bueno, acá desde la base, yendo de 10 en 10 hasta los 140, con 0 tengo 0 información, por lo tanto no puedo ver. 10, 20, 40, que es lo que vimos. A los 50 ya se ve súper nítida. A los 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Y a los 120 ya vemos todo, básicamente. A los 130 mejor aún, y de nuevo, de todas maneras, todavía hay una diferencia de casi 60 valores singulares respecto a la matriz original. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda? Una consulta. Sí. Más allá de que te ayuda a reducir las dimensiones, ¿esto te ayuda a comprimir de alguna u otra manera sin pérdida? ¿O cuando ya pasaste, o sea, o el cálculo ese del 100% es algo numérico? No, podés comprimir sin pérdida, pero bueno, teniendo el 100% de la energía. Ahora si vos arrancás a quedar, a reducir en cantidad de energía del total, vos vas a comprimir, pero es como mismo vos comprimirías un archivo hoy, no sé, usando ahí los PDF, por ejemplo, que comprimís y te reduce la calidad, por ejemplo. Vos la imagen la vas a ver igual, pero reduce la calidad. Ok, pues A ver. ¿Alguna otra pregunta? Ok.
El segundo algoritmo que vamos a ver hoy es PCA. PCA es un método lineal que utiliza planos. El objetivo es básicamente encontrar las componentes que maximizan la varianza de los datos. Cuando hablamos de varianza de los datos, básicamente es la dispersión del conjunto de datos respecto a la media de ese conjunto de datos. Y lo que tiene es que utiliza la matriz de covarianza. Esto es algo relevante que tienen que recordar y es que, porque vamos a ver qué es lo que lo termina diferenciando del algoritmo de SVD. ¿Cuál es el uso que tiene PCA? Por lo general se suele usar para visualizaciones de datos que puede ser tanto en 2 o 3 dimensiones. Entonces, vamos a ver un poco de qué se trata la matemática que tiene PCA. Cuando hablamos de la matemática de PCA, básicamente la idea es, yo tengo un set de datos original, que vemos acá a la izquierda donde dice original data, y lo que vamos a buscar en este set de datos original son esas dos componentes que maximizan la varianza. Para ver qué componentes maximizan la varianza, básicamente se va a trazar, como ven acá en la imagen, dos líneas que son perpendiculares entre sí, no necesariamente, pueden que la dispersión sea en otro sentido, entonces no van a ser por siempre perpendiculares, pero lo que sí van a tener es que estar orientadas en aquellas direcciones que maximicen la varianza. Claramente acá está que tenemos una nube de datos súper alargada y que el extremo, o sea, es como un óvalo, entonces tiene sentido que sean perpendiculares y que apunten la máxima varianza a lo largo del óvalo y la segunda componente en sentido de la altura del óvalo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando tenemos identificadas esas cosas? Lo que se procede a hacer es realizar una rotación, es decir, se rotan los datos para que queden proyectadas sobre, en realidad proyectadas no, en direcciones de las dos componentes que maximizan la varianza, es decir, fíjense que acá teníamos feature 1, feature 2, que eran más o menos algo que te usaba PCA para diagramarlo y calcular las componentes, y cuando se transforma la data queda graficada sobre la componente principal y sobre la segunda componente principal. Entonces, ¿cuál es el tercer paso que va a hacer esto para avanzar con el algoritmo de PCA? Una vez que quedaron las graficadas sobre las dos componentes principales, lo que va a proceder a hacer es a proyectar sobre la componente principal. Proyectar sobre la componente principal básicamente significa restarle la media a cada punto de la nube de datos para que queden con la varianza 0, es decir, si ustedes se fijan, quedan todos en 0 porque se les restó la media, y una vez que sucede eso, es decir, que está proyectado sobre la primer componente, lo que va a hacer el algoritmo es sumarle a cada dato de la media, entonces lo que genera es, ok, tengo toda la información graficada en las dos features, pero con la orientación que tenía la componente principal. Es la gracia de PCA, usar las componentes que mayor varianza tienen, porque se entiende que estos son los que le dan la entidad a los datos. Entonces se dicen, ok, me baso en las dos componentes de mayor varianza y con eso puedo proceder a hacer cosas. Proceder a graficar, proceder a entender los datos, proceder a entender cuáles son dichas componentes que tienen mayor varianza y cuál es el sentido que tienen esos datos. Un ejemplo que tiene PCA es un caso del cáncer. Básicamente, acá lo que hacemos es quedarnos con la información del dataset, que bueno, son todas mediciones de cáncer que después se determina si es maligno o benigno. Pero bueno, en este caso tenemos, no sé, medida del tumor, la textura, el área, la concavidad y demás. Y lo que se hace es
aplicar PCA. Para usar PCA tenemos que importarlo, como vemos acá, a partir de scikit-learn, y entrenar el modelo. Es decir, nosotros lo creamos el objeto, le indicamos la cantidad de componentes, y una vez que indicamos la cantidad de componentes, lo que procedemos a hacer es entrenar con la data que nosotros tenemos. Una vez que entrenamos, vamos a transformar hacer el transform, como ustedes ya tienen visto a día de hoy, entiendo. Y lo que podemos ver es que nosotros pasamos de tener 569 registros que tenían 30 columnas, es decir, 30 features, a solo 2. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue crear un elemento de PCA que reduce a 2 componentes principales. Es decir, de las 30 que tenía, se enfocó y logró obtener cuáles eran de esas 30 las 2 que maximizaban la varianza de los datos. Entonces, en cuanto a esas 2 componentes principales, lo que podemos hacer es graficarlo basándonos en hacer una especie de scatterplot y graficarlo en base a las 2 componentes que maximizan la varianza. Tiene mucho sentido porque verán que si nosotros vemos los triangulitos y los circulitos, tenemos mayor varianza sobre el eje horizontal que sobre el eje vertical. Por lo tanto, las 2 componentes fueron seleccionadas correctamente, y de esta forma nosotros podemos ver que pasamos de tener 569 observaciones en un dataset que tenía 30 features a uno que tenía solamente 2 features. Y al tener solamente 2 features, podemos ver que si nosotros lo tuviéramos que ver, o sea, a mí hay algo que siempre me gusta hacer foco, y es que una visualización tiene que ser siempre un pequeño modelito de Machine Learning. Es decir, yo lo tengo que ver, y al verlo me tiene que explicar cuál es la variable, me tiene que explicar qué es lo que busco, cuál es la clasificación. Y nosotros en este caso podríamos decir que si yo tendría una línea acá en el medio, que es donde tengo bien agrupados los triangulitos, y en diferencia de los círculos, tendría una accuracy positivo seguramente, porque tendría un triangulito que sí, que se me escapó para el otro lado, pero dicho mismo, y acá abajo no tendría tantos círculos como los tendría de este lado. De todas formas, en este caso, el ejemplo, la métrica que a nosotros nos interesaría sería un recall, es decir, nos interesaría siempre predecir lo maligno más que lo benigno, pero yo ya podría ver con esta simple visualización cómo separar los datos para cómo sería la agrupación en los patrones de acuerdo a las 2 componentes principales, para identificar si un registro va a ser maligno o benigno, teniendo en cuenta siempre un error más o menos positivo. ¿Se entendió? Sí, ¿te puedo hacer una consulta? Sí, Para casos así en los que los datos claramente hay como una diferenciación, tipo, como en ese caso los benignos estaban más a la izquierda y los malignos más a la derecha. sí. O sea, no alcanza a usar solamente esas 2 componentes principales, supongo, para hacer un buen modelo, pero se supone que es más beneficioso utilizar solo esas 2 componentes en conjunto a otras. Sí. No, o sea, vos lo que podés hacer es primero partir por la idea de que con hacer algo tan simple como entrenar el objetito el modelo de PCA, vos ya tenés una idea. O sea, nosotros no hicimos nada, solamente creamos el modelo de PCA, lo entrenamos, transformamos la data y pudimos entender cómo iban los datos. O sea, nosotros con hacer simplemente eso podemos ver que los datos parecían estar equilibrados, o sea, no pareciera haber más círculos que triángulos, porque los triángulos, si bien están todos apretados, hay muchos. Pero también lo que podemos ver es entender cómo están esos datos agrupados. Es decir, hay confusiones entre los malignos que están siendo considerados benignos, entonces me toca arrancar a cuidar eso. Pero lo que tiene PCA es que, ahora vamos a verlo, creo que con TSN me parece, o Isomap, no me acuerdo con cuál de los dos los tengo, puede ser como me sale hincapié, no es hincapié, pero como el modelo inicial del cual partir para aplicar otro modelo y trabajar sobre eso.
Entonces, si bien no vamos a poder resolver todo con un algoritmo PCA seguramente, sí vamos a poder tener una idea principal, vamos a poder graficar los datos, vamos a poder tener una idea general de qué va nuestro conjunto de datos. No sé si respondí tu pregunta, Patricia. Sí, gracias. Ok. Bueno, acá lo que vamos a ver es Iris. No sé si alguno lo conoce. Iris es un dataset muy conocido. Básicamente lo que tiene es un dataset muy chiquitito que tiene 4 dimensiones, que lo que hace es, tiene la información del sépalo y del pétalo de una especie que se llama iris justamente, de una planta que se llama iris que tiene 3 tipos de especies. La setosa, la virginecoloja, bueno, y otra más. Sí, probablemente. Entonces lo que vamos a hacer es, a partir de este dataset, lo que vamos a hacer es, en primer lugar, estandarizar estos datos para que PCA performe correctamente. Es decir, vamos a hacer una especie de feature engineering, vamos a trabajar con los datos, prepararlos para que cuando apliquemos PCA funcione correctamente. Entonces, cuando hablamos de escalar los datos, de estandarizar los datos, lo que hablamos es básicamente de que tengan medio cero y media 0 y varianza 1. Y para ello lo que nosotros vamos a estar usando en este caso es el estándar scaler. El estándar scaler es un estandarizador de scalars que seguramente si no usaron van a usar. Y básicamente lo que hacemos es, lo importamos del preprocessing de scalar y lo que hacemos es entrenarlo transformando la data original que nosotros teníamos. Para esto vamos a crear el objeto de PCA de 2 componentes, porque como habíamos dicho anteriormente, la idea era pasar de esas 4 dimensiones a 2 dimensiones únicamente. Y lo que le decimos es, ok, creo el modelito de PCA, le indico que yo solamente quiero que tenga 2 dimensiones y no 3, y lo entreno para que me brinde la información de las componentes principales. Con esas componentes principales, acá pueden ver que lo que hice fue crear un data frame, y ese data frame, la idea fue crearlo concatenándolo con las especies. Entonces nosotros podemos ver acá que tenemos un data frame que nos indica la componente principal, la segunda componente principal y la especie asociada. Si nosotros visualizamos esta información, como lo hicimos recién con lo del cáncer, podemos ver que acá está la virgínica, la versicolor y la setosa, graficados sobre las 2 componentes. Es decir, pasamos de tener 4 componentes, el tamaño, el ancho y el largo del sépalo, el ancho y el largo del pétalo, en solamente 2 componentes principales. Cuando lo grafica, podemos ver que si nosotros tendríamos que usar, como recién decía Patricio, un modelo para entender más o menos de qué van los datos, nosotros podríamos hacerlo y con esta visualización podríamos entender que, por ejemplo, la setosa no tiene nada que ver con la versicolor y la virgínica, como así hay registros de la versicolor y la virgínica que se pueden llegar a confundir en algún modelo de Machine Learning, es decir, pueden llegar a ser errores porque son similares entre sí, que son estos puntitos que vemos acá que se solapan entre los verdes y los colores de la versicolor y la virgínica. Hay 2 métricas que aparecen con PCA, que es el total variance, que es básicamente la suma de la varianza de cada componente, es decir, yo tengo una varianza en la componente principal y en la segunda componente principal que son superiores a las demás, es decir, que almacenan la mayor varianza y por lo tanto mayor información que las demás componentes. Y por otro lado tenemos el explain variance, que indica cuánta varianza se conserva y está atribuida a cada componente principal. Es decir, si yo tomo esa varianza, me indica cuál es la que contribuye tanto. Es decir, por ejemplo, el explain variance, si yo le pido a PCA, simplemente le digo al modelito de PCA que está entrenado, PCA.explain variance, me dice que la componente principal tiene 2,93
y la segunda componente principal tiene 0,92. Ahora, si yo le pido que me lo den ratio, que es otra de las métricas, que es básicamente la del mismo, pero está en ratio, me dice, ok, la primera te brinda un 72%, un 73% casi, y la segunda un 23% casi. Ahora, si yo voy a la varianza acumulada, con mucho sentido, me dice que la varianza acumulada de esto es del 95,81%. ¿Por qué y de dónde sale? Básicamente de sumar estos dos valores, de decir, ok, si esta componente me brinda esta información y esta me brinda otra, tengo la suma total de ese porcentaje. Bueno, ahora, ¿se acuerdan que yo les dije que lo más relevante que tenía PCA era que usaba una matriz de covarianza? ¿Por qué es lo más relevante? Básicamente porque es lo que diferencia, o sea, la gran diferencia que vamos a notar entre SVD y PCA. La gracia es que SVD en general es más eficiente y numéricamente más estable que PCA justamente por esto, porque no necesita construir una matriz de covarianza para ser aplicado. Nosotros podemos aplicar SVD directamente sobre la matriz de datos original, a diferencia de PCA, que ustedes vieron que lo primero que tuvimos que hacer fue estandarizar los datos, es decir, usar el estándar scaler, que lleva los datos a media 0 y varianza 1 y poder aplicarlo. Por lo tanto, siempre como método lineal genérico vamos a usar SVD antes que un PCA. Entonces, yo esperaría que me digan, ok, pero si hacemos lo que hicimos con PCA ahora, ¿obtenemos el mismo resultado que si lo hubiésemos hecho directamente con SVD? Ok, a eso vamos. Yo puedo llegar al mismo resultado con PCA usando SVD y para eso voy a hacer el background que tiene PCA. Es decir, si PCA necesitaba estandarizar los datos, nosotros agarramos, estandarizamos los datos, media 0, varianza 1, calculamos la matriz de covarianza. Para matriz de covarianza básicamente vamos a estar usando NumPy. Usamos NumPy. Y luego aplicamos la matriz, la descomposición de valores singulares. Con estos tres pasos, nosotros ya tenemos la descomposición, nuestras tres matrices importantes, U, sigma y B traspuesta. Ahora, nosotros teníamos que quedarnos con los autovectores y para quedarnos solamente con las dimensiones que tenía PCA, que eran 2. Entonces, ok, tenemos un K2, es decir, 2 dimensiones, nos quedamos con esos autovectores y la dimensión nos queda de 150 por 2 dimensiones, que serían las 2 dimensiones principales. Entonces, de esta forma, nosotros nos quedamos con los autovectores, es decir, los de U y de B traspuesta, los más importantes, porque estamos simulando el comportamiento de PCA, y tenemos la especie asociada. Si nosotros graficamos esto, podemos ver que llegamos exactamente al mismo resultado que habíamos obtenido con PCA, salvo que está rotado, o sea, nosotros teníamos los verdes y azules acá y los rojos allá, pero tenemos el mismo resultado y lo logramos haciéndolo con SVD. Por lo tanto, podemos ver que son compatibles y que nosotros podemos simular el procedimiento, o sea, entender PCA usando la descomposición de valores singulares. ¿Alguna duda? Respecto a si hay Kahoot, voy a intentar abrirlo ahora cuando terminemos la clase. Eso no quiere decir que están más relacionadas. Mauricio, no entendí tu pregunta. ¿Más relacionadas respecto de qué? No, o sea, lo que tiene es que vos para calcular esa dispersión en la varianza, es decir, la varianza las dos que contienen la mayor varianza, vas a necesitar la matriz de covarianza y con SVD eso vos no lo necesitabas. O sea, vos podías aplicar la descomposición directamente sobre la matriz de datos y eso generaba que fuera más estable. Y por eso más estable
sí, más linealmente más estable, y por eso es la ventaja de, si vos querés quedarte con eso que estén las varianzas más acumuladas en dos componentes, no tenés ningún problema, lo podés hacer, pero tenés esa limitación de decir, ok, si yo quiero tener las que acumulen la mayor varianza, que tengo que generar esa matriz de covarianza. Pero de todas formas, lo que terminás haciendo es más o menos lo mismo, porque cuando vos haces la descomposición de SVD, vos tenías como esa varianza, esa información traducida en la energía. Entonces vos tenías esos valores singulares que te indicaban cuál era la energía, y te ibas a terminar quedando con los autovectores y los valores singulares que te aportaran esa energía. Nada más que acá, cuando vos generás la matriz de covarianza, estás achatando los datos a esas componentes, como vimos recién con la matemática de PCA, y lo terminás quedándote solamente con las dos componentes, y por ahí en SVD, para tener eso, sobre la matriz de datos originales, tenías que quedarte con más de dos valores singulares. Pero si vemos, la eficiencia es la misma, porque nosotros podemos obtener mediante SVD el resultado que tenía PCA. Y nada, eso. Denme un minuto que voy a enchufar la computadora. Listo. Entonces, a ver. MDS. MDS es nuestro tercer algoritmo que vamos a ver de red de dimensiones. Básicamente, este algoritmo lo que busca es resolver un problema puntual. ¿De qué se trata este problema puntual que tenemos? Tenemos una matriz de datos cuadrada, ahora van a entender por qué cuadrada, donde solamente tenemos distancias. Entonces, nuestro algoritmo va a recibir esta matriz de distancias, y lo que va a tratar de hacer es, de acuerdo a esas distancias que hay entre las ciudades, o entre los puntos, mejor dicho, va a buscar qué coordenadas en el mapa, en el plano, deberían estar para que las distancias entre estas mismas, o sea, entre estos puntos, se aproximen lo más posible a la distancia que hay en la matriz como dato. Entonces, la idea es la siguiente. Para MDS usamos sklearn en la parte de Mainfold y usamos MDS. En este caso tenemos un dataset de ciudades de Europa. ¿Por qué yo decía cuadrada? Porque básicamente tenemos ciudad a ciudad, la diagonal al contrario de una matriz singular son todos ceros, porque es la distancia de sí mismo contra sí mismo. Y después tenemos en toda la fila las distancias con las diferentes ciudades. Entonces la idea es, ok, si yo me quedo solamente con esa información, es decir, con los vectores de esa matriz, yo voy a tener, depende en cuál de todas las filas me quede, en la primera un 0 y la distancia a todas las demás ciudades, y así sucesivamente las demás. Entonces, si vemos esto, claramente es una matriz cuadrada, porque si yo estoy midiendo las distancias a las otras n ciudades, y las otras n ciudades las miden contra mí, lo que se hace es aplicar MDS. Cuando aplicamos MDS, en este caso con dos componentes, siempre un random state, porque acá yo voy a querer que sea reproducible mi resultado, lo entreno con mi matriz de datos, y lo que me va a devolver este algoritmo de MS, que es fenomenal, ahora lo vamos a ver, me dice, ok, si vos tenés todas las ciudades de Europa que me pasaste, que son 20, y me estás diciendo que esta tiene esta distancia, esta, y esta, pero entonces si estas distancias respeto todas las distancias en sí, yo te voy a dar un par de coordenadas en el plano para que vos ubiques esas ciudades. Entonces, si nosotros vemos este plano graficando puntualmente las coordenadas de que el algoritmo nos devolvió, podemos ver que logra hacer algo correcto, porque si bien hay alguna que otra
alguna que otra diferencia con un mapa real, podemos ver que, por ejemplo, Madrid se encuentra más al lado izquierdo que Barcelona, aunque por ahí Barcelona no está tan arriba que Madrid. Lisboa está en una posición correcta respecto a lo que respecto a lo que es Barcelona y Madrid, como así también respecto a Copenhague. Entonces, lo que podemos ver es que nosotros con solamente darle a MDS, decirle, che, mirá, tengo 20 puntos y las distancias de esos 20 puntos entre sí necesito ubicarlos en algún lado, nos va a poder dar la información para que nosotros guardemos esa información, para que nosotros agarremos esas coordenadas, las llevemos a un plano y podamos entender cómo están distribuidos esos puntos entre sí. ¿Se entendió la idea? ¿Alguna duda? Genial. A ver, próximo algoritmo. ISOMAP. ISOMAP es un algoritmo que suele usarse para lo que es visualización de datos, procesamiento de features, generación de nuevos datos, es decir, agregado de datos. La idea de este algoritmo consiste en construir un grafo a partir de los datos originales y calcular las distancias que hay en dicho grafo, es decir, generar esos puntos, entender cuáles son las distancias que los separan y luego aplicar MDS para obtener la representación de datos en pocas dimensiones. Entonces, ¿cómo funciona esto? Consta de 3 pasos. Un primer paso donde se crea un grafo no dirigido, es decir, a mí no me importa la dirección de las aristas, sino que me importan el punto y sus aristas y sus vecinos más cercanos, es decir, quiero que sea un grafo no dirigido donde esté conectado cada punto a sus cada vecinos más cercanos. Claramente este K es algo que nosotros vamos a tener que indicar. Un segundo paso, una vez que ya tenemos ese grafo dirigido, es obtener la matriz de distancias, es decir, de la distancia de cada punto a cada punto, y con eso se crea una nueva matriz de distancias de todos los puntos contra todos los puntos. Es decir, yo tengo la primer matriz que tiene la distancia de un punto a sus vecinos y con esa se construye una matriz de todos contra todos. Una vez que tenemos esto, se aplica algún algoritmo tipo Dijkstra o Floyd-Warshall para obtener la matriz de distancias mínimas. Una vez que yo tengo mi matriz de distancias mínimas, lo que hacemos es aplicar MDS para que con 2 o 3 componentes nos pueda dar una representación de puntos en 2 o 3 dimensiones respectivamente. Entonces, acá. ISOMAP. Para usar ISOMAP, de nuevo vamos a estar usando sklearn, o sea, la librería sklearn en la parte de mainfold y importamos ISOMAP. En este caso lo que hice fue generar 1000 puntos random, es decir, que me diera 1000 puntos random con una ecuación de un rollito, es decir, diciéndole que lo arme, es decir, con el pi y demás la ecuación. Nos queda todo este dibujo que vemos acá, donde podemos ver que es un rollito del punto azul que devuelve hasta el rojo que queda en la parte externa del mismo. Lo que vamos a hacer es decir, ok, calculemos la matriz de distancias a partir de X, que era nuestro set de datos donde estaban todos estos puntos. Y esa matriz de datos la tenemos que hacer en base a los vecinos más cercanos. Entonces, si nosotros armamos esto, lo que termina sucediendo es, ok, lo primero que hago es enlazar cada puntito con sus vecinos más cercanos y una vez que tengo eso, voy a poder calcular las distancias entre sí y posterior calcular la distancia de todos contra todos. Entonces, acá vemos, por ejemplo, si yo uso un isomap con un isomap con 2 componentes, es decir, quiero que me lo dibuje, pase del rollito a tener solamente 2 dimensiones, le puedo indicar esto, le puedo indicar la cantidad de vecinos más cercanos que yo quiero que tenga,
Y lo que va a proceder a hacer es, ok, si yo partí de un 3 dimensiones, que era el rollito entero, lo que procede a hacer es decir, ok, yo lo abro, básicamente lo está desenrollando, y conecto cada uno de tus puntos con los 6 vecinos más cercanos, intentando respetar las distancias que hay entre sí, y para esto, para ubicarlos en el mapa y lograr conectarlos, lo que hizo fue aplicar MDS. Entonces dijo, ok, si vos me estás diciendo que cada punto es vecino de estos 6 y que entre sí tienen tal distancia, significa que las coordenadas que van a tener son estas. Entonces IsoMap, aplicando MDS, generando las matrices y demás, se encarga de lograr una representación de los datos, en este caso en 2 dimensiones, que nos facilite entender cómo estaban conectados los puntos entre sí. Bueno, acá nada, es exactamente el mismo ejemplo, solamente que en vez de ser un rollito es una S. Y con 25, y se puede hacer con la cantidad de vecinos más cercanos que quieran, las componentes que quieran, y se procede a hacer el desenrollo o desarmar esa S de igual manera. ¿Alguna duda de cómo funciona IsoMap? Pregunten, no se queden con dudas. Bueno. Próximo algoritmo, TCNE. Cuando hablamos de TCNE, básicamente hablamos de un algoritmo que se usa para representación de datos, ya sean 2 o 3 dimensiones. Básicamente se aplica posterior a haber hecho uso de algún otro algoritmo de reducción. Por ejemplo, hoy cuando Patricio me preguntaba, le decía, por lo general TCNE es uno de los algoritmos que se aplica posterior a hacer uso de PCA. Y el objetivo de este algoritmo es justamente lograr que los puntos que estaban cerca en n dimensiones se mantengan cercanos en k dimensiones. Entonces, ¿cómo logra esto? Básicamente, tres pasos de nuevo. Un primer paso donde lo que se hace es calcular la probabilidad de que un punto J sea vecino de un punto I en el plano original. Es decir, si yo parto de 5 dimensiones, mi idea es que si la probabilidad de que J e I sean vecinos en las dimensiones 5, la voy a calcular. En un segundo paso, lo que voy a tener que lograr es que si la probabilidad de que esos 2 puntos sean vecinos es cercano a 1, es decir, es altísima, entonces yo voy a tener que garantizarme que los puntos I y J en las dimensiones que yo voy a reducir sean cercanos a 1. Es decir, que se mantengan cerca en la reducción que voy a hacer. Ahora, si en las dimensiones originales los 2 puntos no eran cercanos, es decir, dicha probabilidad era un valor cercano a 0, entonces no me importa, es decir, queda libre la distancia en que estos puntos se van a encontrar en las dimensiones reducidas. ¿Por qué? Porque yo voy a priorizar mantener cercanos a los puntos que eran cercanos en la dimensión original. Esto, bueno, se logra mediante la divergencia de Kullback-Leibel y el objetivo es justamente minimizar dicha divergencia. Si vamos a un ejemplo, bueno, en este caso, por ejemplo, el de la S, que es lo mismo que en IsoMap, que es el mismo dibujito, nosotros podemos ver que lo que nosotros hemos esperado es que agarrara esa S y la desenvolviera y quedara un rectángulo perfecto. Pero ¿qué pasa? Acá lo que está buscando es que los mismos vecinos que eran los puntos vecinos en las dimensiones originales los sean en la reducida. Entonces, ¿cuál es el tema? Que si bien yo tengo los puntos derechos, no es la misma la distancia de este a este punto que de este a este. Y es por eso que cuando tiende a respetar esa distancia original, el gráfico que termina quedando no es plano derecho, sino que queda con esa orientación, dado que va a tender a respetar los que eran vecinos en las dimensiones anteriores y va a dejar libres los que no lo eran.
Algo que puede llegar a hacer ruido, otros cuatrimestres ha hecho ruido, son estas coordenadas Z1 y Z2 que aparecen en el gráfico. No significan, o sea, no son componentes, no son nada puntual, sino que es algo propio de TCNE, que es como una fórmula de usar el pi y demás, que genera, que aplica para poder generar esa diferencia, generar ese respeto a las distancias originales. La abrí dos veces. ¿Alguna duda? Sí. Como último algoritmo que vamos a ver UMAP. UMAP es una técnica de aprendizaje para reducción de dimensiones. Se construye a partir de un marco teórico que está totalmente fuera del alcance de la materia, que se basa en geometría y topología algebraica. Hoy por hoy en Internet y con el uso de inteligencia artificial hay un montón de esta información dando vueltas. Es bastante complejo, por lo tanto escapa, como acabo de decir, pero si a alguien le interesa ver y entender de qué va, lo puede hacer. Básicamente lo que hace es, la importancia que tiene esto es que soporta nuevos puntos, a diferencia de otras cosas, de otros algoritmos, por lo tanto se puede utilizar para predecir, es decir, yo puedo agarrar puntos nuevos y en base a lo que yo tenía predecir, y además se puede aplicar sobre cualquier cantidad de dimensiones. Entonces, UMAP, bueno, acá en UMAP vamos a usar directamente la librería de UMAP, lo importamos como UMAP, lo traemos. En este caso vamos a estar usando un dataset que tenía 400.000 datos y por una cuestión obvia de almacenamiento terminé reduciéndolo a 30.000, quedándome solamente con 30.000. Y lo que hice, bueno, fue reemplazar los nulos, es decir, los dropié. Y me queda un mamut, o sea, tiene toda la time mamut, donde tenemos X, Y y Z, los tres ejes. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar este mamut. Podemos ver, bueno, o sea, el que haya puntitos muy claritos es por este tema de la cantidad de datos que me quedé, si no se veía todo oscuro, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es crear el objeto de UMAP con dos componentes que respete los 30 vecinos más cercanos con la distancia euclidia, que esto claramente si lo buscan no necesariamente solamente se usa la distancia euclidia, y lo que se hace es hacer un fit con esa información. Entonces, como lo que buscaba no era armar, o sea, UMAP lo que busca es justamente trabajar con esta geometría y topología y demás, lo que busca es lograr encontrar esos conjuntos de datos, es decir, nosotros podemos ver que la patita, los datos de la patita, si bien el mamut lo destrozó cuando hizo la reducción, todos los puntos de la patita quedan juntos, como así también los de la cabeza, la columna queda integrada, o sea, entiende que esos datos están relacionados entre sí y por lo tanto los deja juntos y genera esos subconjuntos de datos donde los datos que están propiamente relacionados los mantiene juntos y los demás no les importa que tenga relación. Entonces, vamos a ver este ejemplo que nos va a mostrar mejor la diferencia de estos algoritmos. Si nosotros tuviéramos una vaquita, vista de atrás, vista de arriba y vista del costado, nosotros podríamos aplicar PCA. ¿Qué veríamos nosotros si aplicáramos PCA sobre este conjunto de datos? Sería el dataset proyectado sobre un plano. Ok, pero ¿qué plano sería justamente? O sea, es el que tiene la mayor varianza, me suena que el de arriba. Tipo, Ok. el visto es de arriba.
Tipo algo Visto desde arriba. paralelo al visto de arriba. Ok, ¿alguien más? O sea, ojo, porque es mentiroso, porque fíjate que visto desde arriba va de menos 1.5 a 1.5, pero visto desde acá va de menos 4 a 3 y de menos 4 a 6. Ok. Y si no, quizás en diagonal, como desde la cabeza hasta la cola Puede o las ser. piernas. No sé. Ok, a ver, aplicamos PCA con dos componentes y básicamente es lo que decía, ¿quién era que había hablado? Perdón. Yo estaba hablando, Máximo. Ok, lo que decía Máximo. Toma la parte de costado, pero fíjense que las que maximizan la varianza en sí son desde la punta en diagonal y de costado. Es decir, desde la altura no, porque no suele ser tan ancha como lo es de largo, ni desde atrás por el mismo motivo. Ahora, si nosotros usáramos ISOMAP, esto va a depender mucho de la cantidad de vecinos que usáramos, porque si usamos dos vecinos, no va a poder mantener esta idea de armar la matriz y demás, pero si arrancamos a aumentar la cantidad de vecinos que tenía, sí, con esa idea de generar la matriz y entender las coordenadas y demás, va a poder ir armando. De todas formas, podemos ver que no lo termina de armar de igual manera al original porque, no sé, las patitas las arma más finitas y demás, pero puede armar, como nosotros habíamos visto acá, el hecho de decir, ok, respeto los puntos más cercanos y lo paso a una de dos dimensiones. En cuanto al UMAP, lo mismo que habíamos dicho recién con el mamut, básicamente la iba a destrozar porque lo que va a hacer es, en base a los vecinos más cercanos que tuviera, va a tender a agrupar los datos en conjuntos para mantener esas similaridades que hay entre ellos. Es decir, en los 6 vecinos más cercanos podemos ver que arrancamos a ver un par de cosas que se empiezan a agrupar. Acá podríamos decir que esta puede llegar a ser la cabeza, acá aparecen las patitas, el cuerpo fraccionado, pero lo que tiene justamente es que a UMAP no le interesa esto de respetar distancias, de poder generar lo mismo que teníamos antes, sino que lo que le interesa es lograr generar esos subconjuntos de datos, es decir, esos patrones, cosa de si a mí me viene un dato nuevo y yo digo, ok, no sé, tiene estas características, ok, entonces seguramente este punto pertenece a la cabeza de la vaca, porque va a caer por acá. Entonces esa es la idea que tiene UMAP y por eso cuando lo graficamos no es algo que no es un algoritmo que se utilice para la visualización de datos porque va más allá. O sea, no le interesa tanto generar una linda visualización, que vos entiendas los datos, sino que le interesa mostrarnos cómo serían los conjuntos de datos, esos subconjuntos que se forman dentro del conjunto general para diferenciarlos entre sí. ¿Se entendió? Ok. A ver, denme un segundo. A ver si tengo el acceso. Nati, si estás por ahí, ¿querés dejar de grabar?